Hola, hoy hablaremos del proceso de restitución de inmueble arrendado. Este trabajo de exposición ha sido desarrollado por los estudiantes Angie Vidal, María Patricia Palacios y Víctor Manuel Ramos, quien se encargará de exponerlo. Principales características del proceso de restitución de inmueble arrendado las encontramos en el artículo 384 del Código General del Proceso. El contenido de la exposición la hemos desarrollado en 4 puntos o 4 ejes fundamentales. El primero, en cuanto a constituye la explicación de en qué consiste el proceso de restitución de inmueble arrendado. El segundo, las etapas que establece este proceso. El tercer punto, los aspectos relevantes. Y finalmente, unas conclusiones. Primer punto, este proceso de restitución de inmueble arrendado se tramita a través de una demanda verbal, verbal sumaria generalmente, donde se busca la recuperación de la tenencia del inmueble arrendado, logrando que el arrendatario regrese el inmueble al arrendador por las causales que establece la Ley 820 del 2003, en tratándose de inmuebles que se hayan arrendado para vivienda urbana. Si son ya para locales comerciales, establecerá las causales establecidas en el Código de Comercio. Las etapas que tiene el proceso de restitución de inmueble arrendado comienzan desde la presentación de la demanda, en la cual se aporta esencialmente la prueba documental de la existencia del contrato de arrendamiento. Las notificaciones se podrán realizar en el lugar donde se encuentra el inmueble arrendado, así lo establece la norma. Sin embargo, si las partes acuerdan algo distinto, lo dejarán consignado en el mismo contrato de qué o cuál será el lugar de notificación para efectos judiciales. Cuando el demandado ya conozca la existencia de la demanda, él podrá asumir algunas conductas. La primera es que podrá guardar silencio, ¿cierto? No podrá contestar ni presentar oposición, caso en el cual pues el juez proferirá la sentencia mediante la cual decretará la restitución del inmueble arrendado de forma inmediata, que por regla general se da dentro de los 5 días. Ese es el término que establecen los jueces para que se lleve a cabo la restitución del inmueble arrendado, so pena del desalojo que se hace ya a través de la fuerza pública. Cuando el demandado conteste la demanda, por ejemplo en el caso de que alegue mejoras, esta se tendrá como excepción y será resuelta en la sentencia. Si la demanda se fundamenta en una falta de pago del canon de arrendamiento, servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos, el demandado en virtud del contrato no será escuchado en el proceso, sino hasta tanto demuestre haber consignado a orden del juzgado el valor alegado en la demanda respecto a los cánones, o en su defecto cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador correspondiente a los últimos 3 periodos. Pues recibos de pagos, hablamos de transferencias o cualquier modo por medio del cual se lleven a cabo en la actualidad los pagos de los arrendamientos. Cuando el demandado proponga en su defensa la no existencia del contrato, esta es una circunstancia muy particular y especial que ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en sede de tutela, donde lo exime de pagar los cánones que se adeuden en la demanda en los eventos en que existen serias dudas sobre el contrato de arrendamiento como presupuesto fáctico. Sobre este tópico, la Corte Constitucional ha establecido precedentes jurisprudenciales, tales como los contenidos en la sentencia T-118 del 2012, T-107 y T-427 del 2014, la sentencia T-340 del 2015 y la más reciente, la contenida en la sentencia T-482 del 2020, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. El demandado podrá proponer como defensa todas las excepciones que considere oportunas, sin embargo, no podrá demandar en reconvención por expresa prohibición del Código General de Proceso.
Otro aspecto fundamental y es que cuando en la demanda se solicite la restitución provisional del inmueble, los efectos del contrato quedarán en suspenso. Sin embargo, en los eventos en que exista mora en el pago, el proceso pasará a ser de única instancia, es decir, de los catalogados como un verbal sumario. A manera de conclusión podemos establecer los siguientes lineamientos. Este proceso es de naturaleza de los llamados declarativos especiales. La competencia se rige por la cuantía y aquí hay que determinar que si es de mínima o menor, le corresponderá a los jueces civiles municipales, sin perjuicio de los asignados en la actualidad a los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple, ubicados en su gran mayoría en las casas de justicia de las comunas de la ciudad. En el evento que sea de mayor cuantía, su conocimiento estará a cargo de los jueces civiles de circuito, de donde se encuentre lógicamente el inmueble arrendado. Si el contrato es de los que es a término fijo, la cuantía se define por los cánones pendientes para el cumplimiento de la duración del mismo. En el evento en que sea a término indefinido, pues se tomará el valor equivalente a los 12 meses de renta de un año. Si lo solicitado por el demandante, además de la restitución del inmueble arrendado, implica el reconocimiento de otros emolumentos como servicios, despensas y otros, el proceso podría ser de dos instancias. Es de suma importancia aportar la prueba de existencia del contrato, aunque si bien se establecen otros medios de pruebas, tales como una prueba extraprocesal con la confesión del arrendatario en el interrogatorio o una inspección judicial, el documento escrito es el que mejores resultados puede ofrecer a la hora de tener una prueba de la existencia del contrato. Este proceso tiene la particularidad que para que el demandado sea escuchado, es decir, para que la contestación se tenga en cuenta por el operador judicial, este debe haber cancelado los valores adeudados o en su defecto los últimos 3 meses recibidos por el arrendador, con la constancia, como dije anteriormente, de transferencia o de cualquier otro medio que se haya realizado. Este tipo de procesos no admite reconvención. Sin embargo, la parte demandada puede solicitar el reconocimiento de las mejoras realizadas, lógicamente siempre que éstas hayan sido autorizadas por el arrendador. Asimismo, podría desconocer también la calidad del arrendador. Estas circunstancias tendrán la calidad de secciones de fondo que el juez resolverá en la sentencia. La condición de desconocimiento de la calidad de arrendador, cuando no exista contrato o no hay un medio suasorio que determine la validez o la realidad del mismo, como dije anteriormente, la Corte Constitucional ha protegido al demandado en estos casos, eximiéndolo del pago de los cánones adeudados para poder ser escuchado dentro del proceso. En el caso de que el demandado alegue no deber cánones de arrendamiento o desconozca al arrendador, estos cánones serán consignados a órdenes del despacho, los cuales serán retenidos hasta la terminación del proceso. En el evento en que no haya, en el contrario, es decir, que no haya oposición a esa calidad de arrendador, los mismos serán entregados de forma inmediata al demandante. El artículo 384 del Código Penal de Proceso establece que los casos en que se resuelva de secciones de pago o la del desconocimiento del carácter de arrendador, se condenará al vencido a pagar a su contraparte una suma igual al 30% de la cantidad depositada o debida. Lo mismo ocurre en los casos donde el arrendador se niega a recibir el inmueble arrendado, siendo planteado como excepción por el arrendatario, caso en el cual será condenado en costas. En estos procesos no son admisibles ni la reconvención, ni la intervención excluyente, como tampoco la coadyuvancia ni la acumulación de procesos. En caso de ser solicitadas, el juez deberá rechazarlas de plano como lo establece la normativa. Finalmente, es importante advertir
que el demandante podrá solicitar medidas cautelares en cualquier estado del proceso a fin de asegurar el pago de los cánones adeudados, costas o cualquier otro tipo de reconocimiento que se llegase a causar. A manera de conclusión, podemos también aportar de que la acción restitutoria está contemplada para restituir la tenencia y no la posesión, ni mucho menos el dominio. La acción restitutoria permite al accionante recuperar la tenencia de un inmueble en manos de un tercero que la adquirió por medio de un contrato, como es el contrato de arrendamiento. La tenencia, por lo general, siempre deriva de un contrato en el que se reconoce dominio ajeno, que es una característica fundamental de esta figura. Hablamos, lógicamente, de la sentencia. De acuerdo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, STC 10852 de 2019, con ponencia del magistrado Wilson Haroldo Quirós, en esta providencia estableció que desde el punto de vista sustancial y como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional en la materia, el contrato de arrendamiento se caracteriza por ser bilateral, en el sentido de que el arrendador y arrendatario se obligan recíprocamente. El primero a proporcionar el uso y goce de una cosa y el segundo a pagar un precio, renta o canon determinado, pudiendo por supuesto existir codeudores o constituirse una fianza. Los procesos de restitución de tenencia del inmueble arrendado constituyen el ejercicio de una acción personal y no real. Por lo tanto, en este tipo de acciones, la sentencia que se profiere tiene efectos exclusivos para las partes contratantes. Así lo estableció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, en un proceso donde se alegaba la posesión de un inmueble. Es decir, hubo oposición por el tercero que al momento de llevar a cabo la diligencia de secuestro se mostró su oposición a esa diligencia. Esto para el caso en que se presente oposición a la entrega del inmueble por un tercero que alegue posesión del mismo sin que haya con el tercero hablo, de una relación contractual. Si el demandado ostenta la posesión, aquí lo que procede básicamente es un proceso reivindicatorio y no el proceso resolutorio. Una importante pero cuidadosa diferencia que conlleva consecuencias desastrosas para quien incurra en este equívoco a la hora de tomar la decisión sobre cuál es el mecanismo idóneo para recuperar la tenencia de un predio dado en alquiler. ¿Y por qué decimos nosotros una diferencia significativa y que trae consecuencias desastrosas? Cuando hablamos de consecuencias desastrosas, es decir, que se pierde la oportunidad de que un proceso que por regla general podría tardar menor tiempo, lamentablemente lo convertimos en uno que se sale de esa posibilidad de tener una resolución más pronta. Pues todos los procesos suelen tener sus complejidades, no obstante, al no escoger el proceso adecuado, es decir, si en este caso que hemos puesto el ejemplo traemos a colación el ejemplo de la Corte Suprema en sede de tutela, la parte hubiese iniciado el reivindicatorio, posiblemente hubiese sido más satisfactorio en cuanto a tiempo y procesalmente hablando, que el proceso que lamentablemente se le torpedió y que al final, pues con esta providencia de la Corte, pues simplemente lo que obligó es a que el juzgado de primera instancia tuviese que tramitar la impugnación a la oposición a ese secuestro por la vía adecuada. Estas son las consideraciones que hemos puesto para su análisis y esperamos que sean de recibo de todos ustedes. Muchas gracias.